Si me permite el auditorio, me voy a poner por aquí, porque voy a intentar hacer un poco de interacción con ustedes. Es una cosa muy aburrida después de comer, así que intentaré hacerlo lo más ameno posible. A mí me gusta que me digan todas esas cosas porque no he hecho como Cifuentes, ¿no? Y por eso cuando esta mañana escuchaba a alguno, a mí me gusta que me digan enfermero solo. No, hemos luchado bastante para llegar hasta aquí y no hemos hecho el Cifuentes nosotros, ¿no? Bueno, en primer lugar os pediría que, no sé si funciona esto, os conectarais. Yo no os voy a hacer levantar y sentar, pero sí que os conectarais a una aplicación que se llama Slido, ¿vale? Podéis entrar en esa página web escaneando el código QR o tecleando en vuestra pantalla el buscador slido.com, ¿vale? Y tenéis que introducir el código VAC, de vacunas en mayúsculas, ¿vale? Ahí os voy a hacer una serie de preguntas online para que vayamos interactuando y haciendo un poquito la investigación más fácil. Bueno, para llevar a cabo esta charla vamos a seguir estos 5 puntos rapidito para que nos dé tiempo al debate. Vamos a analizar cómo es la producción científica en España y concretamente cómo es la situación en enfermería, cosa que tenemos que analizar en estos foros, aprovechando agradecer a la organización la invitación, que se me olvidó. Vamos a ver qué se está investigando, los trending topics, ¿no?, en investigación enfermera. Y haciendo un análisis de una asociación que tenemos en Canarias de enfermeros en vacunología, ACEVAC, pues intentaré transmitiros qué dificultades hemos encontrado nosotros a la hora de hacer investigación en vacunas. Y finalmente unas conclusiones. Cuando me propusieron este título, Eureka, pues ahí pone a quién fue atribuida esta frase, ¿no? Fue Arquímedes en esto del fluido, ¿no? Cuando descubrió la teoría de los fluidos. Y es que el conocimiento es un fluido difícil de analizar, como ahora veremos, y que voy a intentar orientaros de cómo están las cosas, ¿vale? El puntero. Antes de nada, me gustaría que me contestarais una serie de preguntas, ¿vale? Por ejemplo, para probar esto del Slido, pues para que me digáis, ahora mismo lo tenéis eso en vuestros móviles, para que me digáis en qué ámbito de trabajo desempeñáis vuestras labores, ¿vale? Ahora mismo hay 6 personas conectadas, ¿vale? Esto es simplemente para probar la aplicación, ¿vale? Salud pública, la mayoría, atención especializada. En el ámbito académico todavía no se ha registrado nadie, estudiantes tampoco. Bueno, la mayoría trabaja en atención primaria y en salud pública, gestión. Ahora, para probar los valores extremos, os voy a hacer la siguiente pregunta, que le aparecerá en vuestros móviles. Es si se han vacunado este año de la gripe. Digan la verdad, porque no os voy a... Es anónima la encuesta, ¿vale? Pero así comprobaremos si los asistentes, pues, valores extremos. Un 73% sí, un 27% no, en un foro de vacunas. Bueno. Bueno, pues para comenzar con este primer punto, pues es preciso analizar qué conocimiento enfermero hay generado con respecto a la investigación en vacunas. Vamos a hacer un análisis de lo mayor a lo menor y, nos guste o no, eso hay que pasar por analizar una serie de indicadores bibliográficos, ¿vale? Estos indicadores bibliográficos pues los publica pues, el FECIT, los publicó en el 2016 y establece pues que efectivamente España se está consolidando como un país bastante investigador, ¿vale? Principalmente en categorías como la medicina, la ingeniería, la física, la astronomía, la bioquímica, ¿vale? Pues está aumentando. El impacto a nivel internacional pues es bastante llamativo.
Sin volveros locos, deciros que en los años que se han publicado, que se ha hecho la observación de 2005 a 2014, todos los parámetros con respecto al porcentaje han mejorado a nivel de España. Tanto el porcentaje en publicaciones de impacto como el porcentaje de colaboraciones internacionales, el porcentaje de descargas, el porcentaje sobre la producción y el porcentaje de la excelencia, es decir, cuando hay múltiples colaboradores internacionales. Pero no solo vale la masa crítica, cuánto, sino qué calidad tiene. Sin volveros locos, ellos establecen dos indicadores, que es los indicadores de descarga y el indicador de citación. Sabéis que hay una cosa, esto está muy criticado, el sistema de citación, es decir, cuántas veces he citado a un autor, porque se ha descubierto de que a veces nos hacemos amigos Inmaculada y yo, y ella me cita a mí y yo la cito a ella, y entonces el impacto que tenemos los dos es fantástico, ¿no? Para corregir eso, pues se ha hecho un índice de citación corregido. Teniendo en cuenta esos índices de citación, España, el índice de citación ha aumentado exponencialmente un 31% y, sin embargo, ha disminuido las descargas, ¿no? Esto, pues, puede ser significativo o no, pero lo que sí es significativo es que hemos aumentado la producción con publicaciones de impacto. Las publicaciones de un solo autor se han mantenido también las de carácter nacional, han bajado las publicaciones que pertenecen a una sola institución, cuando los autores pertenecen a una sola institución, y ha aumentado cuando aquellas que son de autores de múltiples países, ¿vale? Esto os quiero señalar que la universidad, cuando eres autor único, te favorece enormemente, cuando lo que estamos diciendo es que las publicaciones deberían ser en conjunto, que el conocimiento debe ser público, que el trabajo debe ser en equipo. Bueno, pues estas cosas son una puntilla para a quien corresponda, ¿no? Con respecto a las materias que se investigan, lógicamente medicina, ingeniería, pero veis que tenemos aquí este verdito, enfermería, está presente en todos estos años, ¿no? En toda la serie que se ha estudiado. Tenemos que decir que a nivel internacional hay países, lógicamente, que sabéis que nos superan. Por ejemplo, Brasil tiene mucha producción, Italia no se queda por debajo de nosotros, Inglaterra está por encima de nosotros, ¿vale? Estaríamos aquí en este verde, pero que estamos cada vez abriéndonos un poco más de sitio. Tanto es así que ya nos tratan como una disciplina a la que cabe llamar la atención con respecto al impacto en las publicaciones que estamos teniendo. Tanto es así que ya nos nombran en estos informes y que hemos subido casi como medicina en estos últimos 2 quinquenios, ¿vale? Entonces es interesante que enfermería, pues, también ha mejorado el índice que hace referencia a las descargas y nos nombran también con un 47%, ¿vale? Aunque a nivel global España no ha subido tanto, pero a nivel de enfermería ha superado a medicina. Esto tiene muchas explicaciones, el cambio de grado, de ATS a DUE, de DUE a grado, de grado, y ya podemos acceder a todo lo que es el doctorado, ¿vale? Por comunidades, Cataluña y Madrid, lógicamente, son los que más investigan. Cataluña se posiciona como la primera en múltiples disciplinas. Otras están repuntando, como La Rioja, País Vasco y Aragón. Y Andalucía es llamativo que donde más actividad de investigación es en enfermería, odontología y profesionales de la salud. Es decir, esto nos hace felicitarnos, ¿no?, de que estamos produciendo mucha investigación científica, porque ya no nos tratan como si fueran profesionales de la salud, sí que nos han sacado y nos han analizado aparte. Y esto yo creo que debemos felicitarnos al respecto. Bueno, con respecto a la producción científica específicamente de enfermería, me vais a ayudar vosotros, ¿vale? Porque si bien se ha desarrollado que ha estudiado enfermería, pues esto de enfermería y vacunas, pues no está muy desarrollado. Entonces, vamos a responder a la siguiente pregunta, que es si has participado como coautor o autor en algún trabajo de investigación relacionado con las vacunas. Si van respondiendo. Esto es como un pasapalabra, ¿no? Bueno, estamos mitad. Bueno, vale. Pues la mitad del foro
más o menos, pues algunos han participado y otros no. Una pregunta importante que creo que es importante explorar es esta. ¿Estáis motivados para investigar? Señálenlo con una estrellita que tenéis ahí. ¿Vale? ¿Estáis motivados para investigar? ¿Os gusta la investigación? Una estrella es no me gusta, ¿no? O 0. Y 10 pues sería que me gusta mucho la investigación. Bueno, pues ahí tenemos una disparidad bastante grande, ¿no? Pero la mayoría está entre 8 y 10, ¿no? Que sí le gusta la investigación. Bueno, pues entonces esto me hace pues estar un poco más entusiasmado, ¿no? Bueno. La siguiente pregunta que os voy a hacer es ¿cuántos artículos habéis publicado como investigador principal? ¿Ninguno? ¿De 1 a 5? ¿De 5 a 10? ¿O más de 10 artículos? ¿Vale? Más o menos, pues un poco más de la mitad no ha publicado ningún artículo como investigador principal. ¿Y si habéis colaborado como coautor en algún artículo? Bueno, un poco más de la mitad. Tampoco ha publicado como coautor en ningún artículo, pero el resto, pues más o menos de 1 a 5 artículos. Vale. Siguiente pregunta. Número de comunicaciones orales que habéis presentado en algún congreso, ya sea como autor, como coautor, relacionado con vacunas, lógicamente. Tenéis que contestar todos los que habéis presentado trabajos aquí, bastante interesante. De 1 a 5 comunicaciones, ninguna, la mayoría. Bueno, de 1 a 5, están ahí. ¿Vale? Perfecto. ¿Cuántos pósters científicos habéis publicado en foros de vacunas o con materia relacionada con las vacunas? Bueno, pues un poco más de la mitad no ha publicado ningún póster científico. Vamos a continuar con la presentación y esta es la idea. Es decir, algunos, más de la mitad, no hemos publicado en ningún... Yo, sinceramente, tampoco he publicado en vacunas, salvo los trabajos que ahora estoy con la CEVAC, pero esta es nuestra realidad, me refiero. En vacunas, enfermería, tenemos que hacer todavía un poco más de esfuerzo en hacer publicaciones, entre otras cosas, porque si no, los demás no se enteran de lo que estamos haciendo. Bueno. Una cosa importante que estábamos comentando es que lo que importa ahora es que las publicaciones sean de impacto, es decir, que estén publicadas en revistas de impacto. Y eso es lo que se visualiza. El resto, que no está publicado en revistas de impacto, pues tiene menos repercusión en la práctica clínica. Pero eso es en la teoría, porque resulta que para que algo, una publicación a nivel académico tenga impacto, tiene que estar publicado en una revista inglesa y en una revista que a lo mejor no es de la disciplina enfermera. Entonces, fijaros el impacto que va a tener eso en la práctica diaria. A veces eso está muy criticado porque esto, más que impacto en la práctica clínica, tiene impacto en los currículums, ¿no? Pero existen publicaciones como esta, congresos y tal, que no tienen publicaciones de impacto, pero que yo creo que bien canalizadas pueden tener mucho impacto sobre la práctica diaria. Pues estos son macrodatos. Ahora voy a pasar un poco a lo que se está estudiando en esto de las vacunas. Curiosamente, casi todos los temas se han tratado en esta jornada. Enfermedades, con respecto a las enfermedades, pues se habla mucho, hemos hecho una búsqueda bibliográfica con términos normalizados,
de Nursan Bacin de los últimos 5 años y se habla mucho de gripe, de neumococo, de rotavirus, de sarampión, del HPV, es decir, que estamos en la cresta de la ola, ¿no? Con respecto a las vacunaciones y conductas relacionadas con el personal sanitario, pues vacunación del personal sanitario, actitudes y percepciones con respecto a la vacuna, aceptabilidad del HPV con respecto del personal sanitario, ¿vale? Y estado vacunal de los estudiantes de enfermería, que también lo comentaron esta mañana, ¿no? Con respecto a las situaciones especiales, pues se está hablando mucho de la vacunación en el adulto, del desafío de vacunar a los adultos, de las vacunaciones en el embarazo, de las vacunaciones en el adolescente, que también es uno de los retos que se hablaban esta mañana, vacunación en la escuela. Con respecto a las técnicas vías de administración, se habla de técnicas de control del dolor, la tetoterapia y otras terapias, la seguridad clínica, aspirar o no aspirar, los errores de medicación, ¿vale? Una cosa muy interesante, la cadena de frío, que son las gestoras, las enfermeras de cadena de frío, pero solo un artículo encontré con una cosa que es muy importante. Cuando los padres compran la vacuna y te la llevan al centro de salud, han conservado la cadena de frío. ¿Y si la compran en Portugal, como pasó en Canarias? Si la llevan hasta Tenerife. ¿Han conservado toda la garantía de esa cadena de frío? Yo creo que es una cosa importante. Asesoramiento eficaz con respecto a la economía y costo-efectividad. Y la legislación, se está hablando mucho de prescripción en vacunas aquí en España, de las vacunas como un derecho o una obligación, de los antivacunas, antibajos reticentes a la vacunación, ¿no? O la vacunación mandatoria o obligatoria que se ha establecido en algunos países, ¿no? Bueno, con respecto a las nuevas tecnologías, ya nos hablaron del Twitter y tal, pero se pueden utilizar también para investigar qué opinan las personas o los pacientes con respecto al HPV o incluso qué conversaciones tienen en Facebook y todas estas cosas, o utilizar la realidad aumentada pues para mitigar el dolor, ¿no? Aquí tienen unas gafas virtuales, en este niño, no sé si se va a reproducir o no. A ver, en este niño tiene unas gafas virtuales y, por ejemplo, ahora se estaba hablando esta mañana de que un enfermero se había dado cuenta que los padres le ponían el móvil para entretenerlo cuando los pelaban, cuando le hacían cosas. ¿Por qué no utilizarlo en las vacunas, no? Pues eso se lo habían planteado ellos también. Vale. Bueno, nuevas tecnologías, otros agentes. Una cosa que se está hablando ya, cuando ponen los términos vacuna y enfermería, aparecen artículos de farmacéuticos que están empezando a empujar para vacunar en sus oficinas de farmacia. Esto es llamativo, ¿no? Con respecto a los ensayos clínicos, enfermería no tienen mucho recorrido, son protocolos complicados, pero sí hemos participado en muchos protocolos de ensayos clínicos como, diríamos, recogedores de datos. Esa es mi pregunta. ¿Habéis participado alguna vez como data manager en algún estudio clínico y no habéis obtenido reconocimiento alguno? ¿Habéis mecanizado datos de vacunas en alguna ocasión y luego no habéis recibido nada? Bueno, un poco más de la mitad nunca ha participado, pero sí es llamativo que un 30% de los que están aquí sí hayáis actuado como secretarios, ¿no?, de alguien, simplemente. Bueno, nosotros hicimos un análisis, hicimos un para, analiza y continúa para ver que a raíz de unas comunicaciones que se presentaron en un congreso, vimos que había gente que no tenía conocimiento en metodología. Y eso era una de las debilidades que habíamos encontrado, ¿no? Es decir, nosotros encontramos debilidades en la formación con respecto a la formación en investigación. Pero tenemos una fortaleza. Hemos conseguido casi el 100% de la vacunación en España, gracias a enfermería. Tenemos capacidad de trabajo en equipo e interdisciplinar. Hay aumento de la producción científica y cada vez tenemos mayor niveles de acreditación universitaria. ¿Qué oportunidades tenemos? Pues eso, tenemos alta capacidad de trabajo en equipo. Hay institutos que están empezando a apostar por la enfermería, aunque no es una cosa que se esté dando mucho, institutos de investigación que no tienen grupos de trabajo. ¿Y qué amenaza?
lógicamente, apoyo institucional. No sé si conocéis que sí existen figuras de médicos potenciados, es decir, que existe 50% van a la consulta, 50% se dedican a la investigación. Y nosotros los enfermeros lo hacemos en nuestro tiempo. Vale. Falta de apoyo institucional también porque nuestros proyectos lo valoran médicos. Nuestros proyectos de investigación lo valoran médicos. Nosotros presentamos para medir el impacto que tenía la recomendación del Consejo Vacunal en las vacunas no financiadas, ¿vale? Y una médico de atención primaria, después de haber aprobado por la gerencia y todo eso, y antes de presentarlo al comité ético, nos dijo que si poníamos en marcha eso, primero no podíamos prescribir y luego que íbamos a acabar con todas las vacunas. Es decir, ella adelantó los resultados, pero es cierto y verdad que una semana después la invitamos a unas jornadas de matronas donde ella nos habló de la investigación cualitativa y las matronas, una apasionante desconocida, sobre todo porque no nos deja hacerla. Lo pongo porque nos llamó la atención. Bueno. Esto nos hace tener una serie de estrategias de actuación. Pues mayor formación metodológica en esto de la investigación, asesoramiento con respecto a la metodología que juega un papel muy importante las asociaciones a la hora de asesorar sobre cómo se investiga, crear y llegar a acuerdos necesarios para que existan estas investigaciones y compartir conocimiento. No en grandes impactos, pero tenemos que crear los mecanismos para que podamos conocer lo que están investigando otros. Bueno. Como conclusiones, deciros eso. Hay que crear sinergia. 1 más 1 vale 3. Es decir, tenemos que crear sinergia y ayudarnos unos a otros. No sé cómo se puede canalizar esto, ahora lo podemos hablar, pero sí es cierto que la academia se tiene que alinear con los asistenciales, porque si pretendemos que todo el mundo haga publicaciones de impacto, luego no lo vamos a leer. Vale. Y para acabar, muchas gracias. Os dejo en recursos la ponencia y el informe para que lo tengáis, para que compartir conocimiento y una frase. Los enfermeros somos y seremos los profesionales más honestos con los pacientes. No lo olvidéis nunca. Muchas gracias. Yo me imagino que estas cosas os suenan, ¿verdad? Una cartilla uruguaya, una cartilla boliviana, una cartilla brasileña. A ver aquí, brasileña, ¿vale? Una rumana, que bueno, las diferentes variedades de las cartillas magrebís, las primeras que llegaron hace años, las siguientes, las argelinas de ahora, nuestros queridos amigos de caracteres cirílicos y, por último, la joya de la corona, que son los chinos. Vale, bueno, pues últimamente, esa era más o menos hasta hace unos años cómo eran las cartillas que nos venían, pero ya últimamente, no sé si en vuestras comunidades, pero ya últimamente esas que os he enseñado vienen menos y las que más vienen son las de países árabes, pero ya de la zona de los Emiratos. Esto es Pakistán y esto es, con mucha suerte, la cartilla de un país subsahariano de influencia alrededor de un hospital de influencia inglesa, una colonia inglesa, con lo cual tenemos la gran suerte de que tiene la doble nomenclatura. Pero no siempre es así. Entonces, bueno, pues con esta torre de Babel, ¿qué narices hago yo? ¿Cómo resuelvo este puzzle? Bueno, pues el abordaje, en principio, lo que tiene que hacer, sobre todo, es ver una serie de factores que nos van a influir. En primero, la barrera del idioma nuestro hacia ellos, que no nos entienden, del idioma de ellos a nosotros, que no nos entendemos, y el idioma escrito que vienen en las cartillas, claro.
Otro es la barrera cultural. No es lo mismo la cultura de los padres y madres de aquí, que están acostumbrados a que el niño acude al pediatra o el adulto acude al médico cuando está enfermo, pero también están las visitas, están lo sano, están las acciones como prevención. La creencia en muchos de estos países es: no voy al médico porque lo tengo que pagar y no tengo dinero, no voy al médico porque en el momento que el niño está bien, ¿para qué voy a ir? Porque está bueno, está sano. No la tutela, sino la vigilancia de ese niño, una vez que supera el año, los 2 años, desciende sobre todo. Y bueno, pues como lo ves moverse por allí, come y duerme, pues el niño no necesita más. Entonces, otro factor podría ser el de que la mujer, sobre todo en los países de cultura árabe, la mujer se encarga de los niños, pero luego las consultas al médico te las va a contar el padre, que no tiene ni idea de cómo el niño ha evolucionado. O sea, le preguntas si el niño ha pasado la varicela y lo primero que hace es marcar el móvil y preguntárselo a la mujer. Entonces, bueno, pues toda esa serie de cosas influyen un poco en cómo se vacuna. Otro tema cuando llegan aquí es la falta de documentación, por muchas circunstancias. Los que vienen por refugiados políticos o de conflictos, desde luego, han salido con lo puesto y han llegado y gracias. Los que piensan que para qué me voy a llevarlo de aquí, que es una porquería, cuando llega allá, que es todo muy bueno, me lo van a poner todo bien y yo para qué me lo llevo. Los que han venido primero los padres y han dejado los niños con familiares, sobre todo abuelos, y aquello se perdió y o han acabado con malas relaciones y al final viene el niño tal cual. Entonces, bueno, pues con todas estas cosas vamos a tener algunos errores en la interpretación de las cartillas. Errores, por supuesto, sin ninguna intención, pero que se producen. Y otro punto importante es la adherencia irregular que tienen. Yo no digo que sean malos cumplidores. Hay circunstancias en que no pueden venir. ¿Por qué? Pues porque tienen que trabajar y son el sustento de la casa. Si no van a trabajar, no cobran. Porque están sin papeles. Porque lo que os decía antes, no entienden lo de yo llevo al niño cuando tiene fiebre. Si no tiene fiebre, ¿para qué llevo al niño? Entonces, bueno, pues con toda esta mezcolanza de factores que influyen y ya por último la movilidad geográfica, porque van a donde los compatriotas les dicen que hay trabajo, o van donde puede haber mayores ayudas, o van a ciudades que pueden servirles de trampolín para pasar a otras ciudades o países, etcétera, etcétera, bueno, pues se forma ahí un crisol que tenemos que organizar. Entonces, os voy a poner un ejemplo. Estas cartillas a mí me han llegado a la mano. Parece ser, es casualidad, pero es así. Inicia la vacunación en Valencia. Por las circunstancias que sea, dicen que viajan a Sáhara. Al cabo de los años vuelven a Alicante y en Crevillente le hacen una adaptación justo al momento de, ya veis que es una cartilla, bueno, ahí no se ve, pero la cartilla, excepto esa línea, está vacía hacia arriba, no hay nada, y tiene esto. Vuelve a Sáhara y allí por lo menos esa cartilla ya se la lleva a Sáhara y le ponen solo una de sarampión y vuelve a venir a Llodio, que es una población grande en Álava, y el enfermero de Llodio tiene, bueno, pues el buen criterio de seguir rellenando la misma cartilla y no hacerle otra nueva. Esas cartillas tienen incongruencias porque según las fechas ha ido y ha venido en un plazo de un mes 2 o 3 veces al Sáhara. Pero bueno, eso es otro punto que vamos a analizar luego. Lo que está claro es que la adaptación de calendario de ese niño tiene que, lo primero que tenemos que hacer es conocer su historia vacunal documentada. Puede ser que no esté vacunado, puede ser que no haya documentación, puede ser que no nos fiemos de la documentación por la circunstancia que sea. Entonces, ese niño debería iniciar la vacunación según la edad de captación. Y si ese niño tiene una vacunación incompleta, lo que hay que hacer es poner al día el calendario, pero poniéndole las vacunas según su edad,
en el momento de captación y según el número de dosis que tenga previas, pero adaptando a los niños de su edad de la comunidad y adaptando al calendario que rija en ese momento a los niños de su edad. Vamos a ver qué pistas nos pueden dar si la documentación es válida. Puede haber errores en las fechas. A mí ya me ha ocurrido que me han presentado una cartilla y cuando le dices que no concuerda porque esta niña ha nacido en mayo y le han puesto vacunas 3 días después, pues no me cuadra. Y entonces, hablando y entendiéndote cómo te puedes, van y te dicen que es que son las de su prima, pero que le han puesto las mismas, por ejemplo. Otra es que nos encontramos con vacunas puestas antes de la fecha de nacimiento. Y a veces dices, bueno, o sea, qué timo, que me quiere engañar. No. En muchos países la vacunación de la madre en el embarazo se pone en la cartilla del niño, en una de las esquinas de la cartilla del niño. Entonces hay que tener mucho cuidado porque suelen ser vacunas de tétanos, difteria, y alrededor de las fechas del nacimiento aparece la de sarampión, rubeola de la madre. Otra es que se os presenten vacunas que en su país, en la edad de nacimiento del niño, no existieran. O sea, un niño de Marruecos en el año 92 no le han podido poner un neumococo conjugado porque no existía. Entonces, bueno, pues analizar un poco que aunque está en la casilla del neumococo puede ser otra cosa y nos puede dar pistas otros datos. La cicatriz de BCG, ya sé que vosotros no ponéis hace muchísimos años BCG, pero hasta hace poco nosotros sí hemos puesto como calendario y ahora, aunque está en desabastecimiento, todavía figura que es una vacuna para grupos de riesgo, hijos de padres procedentes de países endémicos. Entonces, bueno, pues si la madre no tiene cartilla, pero te dice que está vacunado de la BCG, hombre, pues si tiene la cicatriz, blanco y en botella, ¿no? Otro, por ejemplo, es si el pediatra decide que en el protocolo del niño inmigrante o el niño adoptado decide hacer una analítica a ese niño, pues ya vas y le dices, pues inclúyeme por favor el anti-HBs, porque, bueno, si es positivo, que es lo único como el embarazo, eso sí es cierto, pues es una vacuna que me ahorro. Pero no quiere decir que haya que hacerle análisis a los niños por vacuna, pero bueno, aprovechando se podría hacer. Y por último, sí tenemos que fiarnos de los documentos originales. Bien, lo que está claro es que debe recibir aquellas vacunas que igualen su situación a las de cualquier niño de la comunidad, nacidas en la propia comunidad y que tengan su misma edad en el momento actual. Hay que adaptarlo al calendario de la comunidad. Bueno, pues vamos a ver qué consideraciones podemos tener en este sentido. Yo ahora tengo que darle aquí. Así. Bueno, hay peculiaridades en cada país y en cada región. Entonces, bueno, vamos a intentar un poco repartirlo en grandes grupos para no alargarnos. Está claro que, no sé si se ve bien, sí, yo lo veo bastante más oscuro. Los calendarios en todos los países se establecieron a raíz de las recomendaciones de la OMS y a lo largo de los años esas recomendaciones empezaron con 5 vacunas y ahora son muchas más. Se introdujeron en los calendarios en el 74, en el 93, 98, pero ahora mismo la OMS lo que establece es que en el decenio 2011-2020 hay que incluir vacunas nuevas y aprovechar aquellas vacunas que están infrautilizadas, que tenéis ahí. Por ejemplo, consideran que la hepatitis B está infrautilizada, el neumococo, rotavirus y papiloma son vacunas nuevas que se deben de introducir con respecto a las recomendaciones anteriores, y meningococo A, encefalitis japonesa y fiebre amarilla instar a que se ponga en todas las zonas de los países endémicos. Bueno, pues nos encontramos, por ejemplo, que en la América Latina vamos a tener calendarios en castellano, que no hay ningún problema con la barrera de idioma, y en portugués, que bueno, pues se parece bastante al nuestro, aunque tenga alguna diferencia.
Entonces, ¿qué peculiaridades tiene, por ejemplo, un calendario de América Latina? La primera, y es la equivocación más habitual que solemos tener, es que suele venir impreso en las cartillas la palabra pentavalente y nosotros decimos, mira, tiene una pentavalente, solo tengo que ponerle una hepatitis B. Y resulta que no, que en esa pentavalente de América Latina el quinto componente es la hepatitis B y no la polio, porque la polio en Sudamérica, a pesar de ser la primera región de la OMS que tuvo el certificado de libre de polio, a pesar de eso siguen poniendo vacuna oral. La vacuna, al ser este tipo de vacuna, como nosotros también hemos puesto este tipo de pentavalente en los primeros años de introducir la hepatitis B, es de célula entera. Pocas veces ponen de acelular, pero bueno, desde luego las 3 primeras dosis no. Le llaman tripla, que nosotros a veces nos puede confundir con la triple vírica, dupla, que es la difteria tétanos de alta carga que nosotros no ponemos, y debido a los brotes de sarampión, pueden empezar a poner sarampión con 9, o sea, antes de los 12 meses. La doble viral, que es la bivalente de sarampión rubiola, ya sabéis que la OMS está abogando por la erradicación tanto de polio como de la rubiola congénita, y aprovechando que también se elimine sarampión, han hecho una vacuna bivalente y es la que se pone como refuerzos en las campañas. Depende de qué país estés, pues nuestra triple vírica ya veis que se llama de muy diferentes maneras. Hay países que tienen la característica de hacer reiteradas campañas de sarampión y polio. Los de pediatría, las enfermeras que estéis aquí de pediatría, que recibáis chavales que todavía sean chiquitillos, la Haemophilus ya tiene incorporada la 4ª dosis, pero las que os seáis de adultos vais a encontraros con chavales que tienen incorporadas la Haemophilus de 16 años, de 17 años, que tienen incorporadas la Haemophilus, pero solamente en las 3 primeras dosis, que era un poco las instancias que hacía la OMS cuando la recomendó por primera vez. El rotavirus se pone tanto 2 como 3 dosis, dependiendo del laboratorio. Y bueno, neumococo conjugada, no deis por hecho que es una 13 valente, porque no es así. Se puede poner, la mayoría de las veces se pone. Bueno, ya veis ahí, hay un montón de características y bueno, una de las más que os sonará es que en Brasil hacen campañas de polio como si fueran de gripe. Hacen todos los años y ponen 2 dosis en la época de junio, agosto o agosto-octubre aproximadamente. Bueno, luego vienen nuestros amigos de China que tienen la particularidad de que es un solo país, pero es como si fueran chiquicientos porque es una gran extensión y cada departamento tiene su propia cartilla de vacunación. Entonces, bueno, primera dificultad, pues los caracteres chinos, está claro. Ahora empiezan a venir algunos que vienen con la doble nomenclatura en inglés, pero bueno, no todas vienen así. Algunas veces las enfermeras suelen decir, que salió en la cena ayer o en la comida, que eso de que se les vacune el mismo día que da mala espina, que no puede ser que se le vacune el mismo día. Y yo les dije que una vez se lo pregunté a una madre china y me dijo que tienen penalización si no van el mismo día de la cita. Con lo cual, salvo que el niño se ponga enfermo en ese momento, son formales y van a vacunar. La traducción es errónea, porque muchas veces por ejemplo, la encefalitis japonesa en sus caracteres pone una B y muchos rayajos y la gente la interpreta por hepatitis B. Suelen poner la vacuna de polio por delante, un mes antes de empezar con la DTP. Bueno, pues tenéis ahí muchas cosas, no me voy a enrollar. Otro que tiene muchísimos problemas es la vacuna de los países árabes.
Y aquí tenemos que separar dos zonas, que es por encima del Sáhara y por debajo del Sáhara. Por encima del Sáhara, los países árabes tenemos la suerte de que tienen una doble nomenclatura porque son antiguas colonias francesas y bueno, pues el francés ya sabéis que si es pequeño y se deja, pues se puede dominar. Entonces, bueno, pues quitando alguna palabreja lo podemos entender. La mayor confusión que suele ocurrir aquí es que en francés sarampión se dice rougeole y mucha gente lo interpreta por rubeola. Entonces, bueno, es confusión, pero no es confusión porque, como de todas, nosotros tenemos triple vírica, una u otra que le faltará le vamos a vacunar. Pero está bien que sepamos que el niño no va a tener anticuerpos de rubeola, pues porque no se le ha vacunado de rubeola. Otra característica que puede tener es que, sobre todo en los que son más mayorcitos, os puede aparecer la palabra meningite, pero es una palabra que significa meningitis, como aquí se malinterpretó al principio con hemófilus. No es que sea la vacuna de meningococo, ¿de acuerdo? Y otra cosa que es muy habitual, sobre todo en una cartilla que había allí arriba a la derecha, es que en la misma cartilla os ponen las vitaminas, la vitamina A y la vitamina D, y estamos locas por saber qué es lo que pone ahí en esas cartillas. Bueno, y por otro lado, los países subsaharianos, bueno, no es que no estén mal vacunados, es que tienen unos calendarios precarios. Ahí os quería, para que vierais un poco, por ejemplo, si buscáis la cicatriz de la BCG en un niño subsahariano, no la busquéis en los hombros porque se les pone en los brazos. Es una, ¿cómo se dice? Una anécdota que os cuento. Bueno, aquí viene rumano, que tiene el mismo tema que os he dicho de la rugeole, que la gente lo interpreta sarampión por... estos son los rusos, que los países del este, sobre todo, el tema que tienen es la dificultad de los caracteres cirílicos. Bueno, tienen varias dosis de vacuna de BCG, tienen vacunas en presentaciones monovalentes. Les gusta mucho hablar de que le han puesto la vacuna por los nombres comerciales, que a veces es una pista, no está mal. Y bueno, últimamente pues ya nos viene el urdu, que es de los niños pakistaníes. Entonces, bueno, para que veáis un poco qué tipo de vacunación es la que tienen. Para que tengáis una idea, una ayuda, lo comentó ayer Belén, tenéis en la página de la OMS, en esta dirección, concretamente os va a esta pantalla. En esta pantalla lo que hacéis es marcar el país. En esa información del país os viene, además del calendario actual, está esta pantalla que es de las coberturas vacunales. Veis que los calendarios, tener cuidado porque están actualizados a reciente. Entonces, si tenéis un niño de este año de nacimiento, muy bien, pero ¿qué pasa con un niño que ha nacido hace 8 años o hace 10 años? Eso no es ahí. Bueno, pues yo lo que utilizo es lo siguiente, pico aquí y lo que veo es que aquí están las coberturas de todas las vacunas de años anteriores. Entonces, lo que está claro es que no voy a buscar hepatitis B o hepatitis B al nacimiento en un niño de 1999, pues porque no la tenía. Entonces, ¿para qué voy a hacer marcadores si no se ponía en el país? Bueno, esto es un poco daros pequeñas ayudas que os ayuden a investigar, como dice mi compañero. Bueno, pues con los pocos minutos que me quedan, madre mía, ya me he perdido. Bueno, en los pocos minutos que me quedan, lo que os quiero contar es lo siguiente. Aquí. A ver, que lo que quiero es irme de aquí. No se va. ¿Por qué no se va? Bueno, dale. Ahí, quiero picar ahí. Vale. Está claro que lo que hay que hacer es adaptarlo a la vacunación de nuestro calendario en la comunidad de cada uno. Pero no solamente al actual, sino a cómo se vacunaron los nuestros
en su momento de nacer. No es lo mismo vacunar a un niño recién nacido que un niño que nació, una persona que nació en el 85, en el 95, en el 2012 o lo que sea. Entonces, ¿cómo hay que hacer? Voy a pasar corriendo porque esto ya lo hizo Belén ayer. Hay que buscar, contraindicaciones, interacciones, pautas vacunales, intervalos, la máxima de los intervalos, toda vacuna puesta vale, no hay ningún problema en incremento de tiempo, en la respuesta sí hay problemas con la respuesta en los acortamientos de tiempo, 2 o más antígenos iguales, todo esto ya os lo dijo ayer Belén, entonces lo voy a pasar. Interacciones, pueden ser niños que además de venir de un país extranjero tengan algún grupo de riesgo y tendréis que jugar también con las vacunas que hay que ponerle por ser grupo de riesgo. Bueno, hay una serie de cosas que son las limitaciones. Vosotros, aunque a un niño de 8 o 9 años le falte la hepatitis B, le falte la DTPA, le tengáis que vacunar entero, no le podéis poner una hexavalente porque la ficha técnica dice que no se puede utilizar por encima de los 36 meses. Tendréis que jugar con otro tipo de vacunas y de calendarios. Bueno, lo que hay que hacer es, según la edad que tiene el niño, adaptarlo en ese momento y ya está. Vale, lo mismo pasa con los adultos. No os penséis que esto se trata solamente de hasta los 14 años, la chica de pediatría. Entonces, una vez que tenemos todas esas cosas y ya lo tenemos arreglado, va y resulta que dice que se van a su país de vacaciones, o los padres deciden que se van a ir a su país a que conozcan al niño que ha nacido. Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues está claro que la fecha del viaje es un factor importante, entonces hay que iniciar antes de iniciar el viaje hay que hacer una recomendación, una planificación. Entonces, lo que nosotros solemos decir es que por si acaso tiene que ponerse alguna vacuna que necesite más de una dosis, debería empezar 1 o 2 meses antes de vacunarse. Entonces, por un lado, tiene que estar actualizado el calendario de primovacunación del niño y, por otro lado, hay que consultar con Sanidad Exterior. Entonces, junto con las recomendaciones de Sanidad Exterior y la actualización del calendario, que puede incluir que le adelantemos alguna vacuna que iba a estar próxima, se hace un plan de vacunación y se recomienda que, a ser posible, este plan esté actualizado antes de los 15 días del viaje. Gracias. Ante todo, agradeceros a todos los que aún estáis por aquí, por las horas y el cansancio que se ha acumulado de este apasionante primer congreso que hemos tenido suerte de ver luz. Agradecer también al comité organizador, por supuesto, y al comité científico, felicitarnos todos, porque hay un gran trabajo detrás de todo lo que estamos viendo ahora mismo. Y creo que debemos de felicitarnos todos en general y apostar por la permanencia de estas jornadas de enfermería y vacuna. Yo, bueno, lo que voy a hablar, se me dice que de un tema, yo lo que voy a hablar es de mi experiencia, entonces me vaya a perdonar porque quizás saque un poco de sentimiento, ¿no? Porque es mi experiencia en este tipo de situaciones. Porque Inma ha estado hablando de la población inmigrante, pero si nos ponemos a pensar, casi la mayoría de la población de los inmigrantes que nos llegan son los privilegiados de la zona donde están. No olvidemos que les cuesta un dinero venir, que juntan dinero, pero no es la familia un dinero, y llegan aquí, son privilegiados. Luego imaginaros de dónde vienen, qué queda allí. Entonces, pues, yo quiero con esta ponencia simplemente concienciaros, sensibilizarnos todos y, por supuesto, contar mi experiencia, como he dicho, y animaros a todo el que pueda a que la haga. Para mí es lo más enriquecedor que he podido hacer de todo lo que he hecho, que el Evangelio ha dicho. Gracias también por la presentación, José Ramón. Nosotros nos dedicamos, donde yo trabajo, nos dedicamos a ensayos clínicos, como bien ha dicho Óscar, no muy reconocidos, simplemente somos los enfermeros de estudio. Pocos participamos un poco más que en meter datos y sacar sangre, como yo digo.
Nos dedicamos al área asistencial, tenemos toda Andalucía a nuestro centro y tenemos muchos tipos asistencial, vacunamos, aquí tenemos también compañeras que trabajan conmigo, pero nos faltaba, a mí por lo menos me faltaba eso. Salir, ver. Vamos a concienciar un poco de la situación. Se estima que en el mundo nacen en el año entre 94 y 95 millones de niños. Digo se estima porque evidentemente, como podéis comprender, donde no hay nada, los métodos de registro en muchas zonas no son ni nada fiables y, por supuesto, en muchos sitios ni existen. Luego, son datos estimados. Si pudiéramos hacer un ejercicio de abstracción y pudiéramos ver a todos esos recién nacidos juntos, de forma global, veríamos una masa, una población muy similar, muy homogénea. Si acaso, así a simple vista, distinguirá un poco más que el color de su piel, un poco más. Todos nacemos igual, con lo opuesto, o sea, nada. Poco más podemos ver. Pero ¿qué ocurre si analizamos ya niño por niño, cada individuo? Pues nos daríamos cuenta de una realidad tan incómoda como innegable. La vida de millones de niños está malograda, evidentemente, e incluso en peligro, simple y llanamente, por unas circunstancias, unos factores, unas variables o unas características en el momento de su nacimiento que van a continuar durante y van a marcar su desarrollo, incluso van a marcar su vida. Entre estos factores, pues tenemos, por ejemplo, la suerte. Es una lotería, es el azar, es una rifa. Te toca nacer en un sitio, con una familia, en un entorno que te va a marcar de por vida. En un momento incluso, todo eso es fundamental, aunque nos parezca mentira. Nosotros estamos aquí sentados, discutiendo todos estos días, muchas cosas, es importante evidentemente. El sexo al nacer, si eres hombre, si eres mujer, ya nos marca en muchas poblaciones, en muchas regiones del mundo. No tiene nada que ver. Desde la explotación sexual, al embarazo en niñas, o sea, todo es distinto según un sexo u otro. Los servicios o los sistemas sanitarios que sean eficaces y eficientes, que se pueda tener acceso a ellos, o si los hay, que en muchos sitios ni los hay. Y, por supuesto, la sociedad. ¿Qué tipo de sociedad? ¿Qué costumbres? ¿Qué suelen tener? ¿Qué idiosincrasia? ¿Cómo se vive en cada sociedad? Tiene una serie de rasgos distintos de una de otra. Todo ello va a hacer que las oportunidades no sean iguales, por supuesto, de un niño a otro, dependiendo de dónde nace. De hecho, lamentablemente, suele ir asociado, según los datos del Banco Mundial, las regiones con más vulnerabilidad, población más vulnerable, pues como estáis viendo, en las regiones con menos recursos, según los datos del Banco Mundial. La zona subsahariana, sobre todo, el África, como estáis viendo, es la zona quizás con menos recursos y, evidentemente, eso, falta de recursos no es simplemente falta de recursos, es falta de oportunidades a desarrollo de una vida buena o mala e incluso a morirte por circunstancias mucho antes de lo que deberías de morirte. De hecho, si vemos los datos, hemos dicho que nacen 94 o 95 millones, se estima al año. Los datos de tasas de muerte o de muertos por debajo de 5 años, datos de UNICEF, hablan de 5,9 millones, casi 6 millones de niños al año mueren. Menores de 5 años. Y si os fijáis, ya el reparto, pues estamos viendo que las posibilidades de que un niño europeo muera antes de los 5 años con respecto a un niño de África subsahariana, estamos hablando de casi 30 veces por encima. ¿Qué más factores pueden influir? Como hemos dicho, pues el lugar donde vivas, donde hayas nacido, perdón, donde están viviendo, pero el lugar no solamente en países, estamos hablando de la vulnerabilidad, no solamente en países subdesarrollados, que está claro,
Muchas veces en países desarrollados no es lo mismo, o dentro de ese país no es lo mismo una zona que otra. Y tenemos los índices de pobreza o los índices de recursos de nuestro país y no es lo mismo, por supuesto. Hay población vulnerable también entre nosotros, lo tenemos claro. Lo que sí tenemos que tener claro es que sea en el país que sea, la población más vulnerable siempre va a ser la pediátrica, la población infantil. Gracias. Otra característica, otro factor va a ser la inequidad. Por lo que hemos visto hasta ahora, de momento, ¿creéis que somos iguales todos? ¿Hay igualdad en el mundo? ¿Somos iguales? Es la característica principal de nuestra sociedad, la inequidad, la falta de igualdad. No somos iguales en absoluto. Otro factor, la desnutrición. La falta de nutrición lo que va a hacer es que no haya un desarrollo óptimo, tanto a nivel físico como a nivel cognitivo. Está claro. Y tanto que pregonamos los derechos. ¿Qué pasa con los derechos del niño? Simplemente por la merma, que un niño tenga la merma de supervivencia o disminuya su posibilidad de supervivencia por haber nacido en unas características en un sitio o en otro, o el acceso a una salud decente, es una violación o es una vulneración importante de los derechos del niño, que tanto se pregona. Otra variable, el agua. Tanto que hemos hablado estos días de que después de la vacuna es lo más importante, después de la potabilización del agua. ¿Qué pasa en los sitios donde no hay hay potabilización, no hay agua potable? Pues evidentemente es otro factor, el que no haya agua, o que, no solo eso, sino que no haya una buena gestión de las aguas residuales, siendo un vector importante de transmisión de enfermedades, como todos sabemos. Nosotros cuando vamos a los países estos, los niños conviven y juegan justo en las zonas de cloaca de sus viviendas, de sus animales incluso, todas son aguas residuales y están allí jugando, haciendo castillitos con la caca. Fijaros, un tanto que pensamos. Como digo, otro factor, otra característica que puede influenciar bastante en el desarrollo va a ser la raza, la etnia a la que pertenezca. Muchas veces dentro del mismo país que nos parezca que ya son toda la población vulnerable, no. Dentro del mismo país hay población mucho más vulnerable que otra, simplemente por ser de una raza, de una etnia, pertenecer a una de ellas, y no digamos por su religión, por profesar una u otra religión. También va a ser un factor importante de esa vulnerabilidad, esa disminución de sus posibles posibilidades. Luego tenemos un reto importante, tenemos un puzzle, tenemos un reto muy importante, la humanidad o la sociedad que tenemos, que es intentar minimizar o encajar todas esas piezas que son miles de variables. La inseguridad, los conflictos, las zonas de conflicto. La ONU es bastante pesimista en el sentido este. Si nos fijamos en el mundo siempre hay conflictos, siempre tenemos zonas de conflicto. Según los datos del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, actualmente en el mundo hay 60 millones, ¿ya? ¿Antonio? 60 millones de personas que están desplazadas de sus hogares habituales, datos al día de hoy, de los cuales más de la mitad son niños, por lo cual podréis intuir el menoscabo que puedan tener en todo lo que sea, no solo en salud o en su desarrollo normal, sino también en acceso a educación, en laboral, en todo. El cambio climático también afecta al mundo. La desertización. Según datos de UNICEF y de organizaciones como Save Children y la ONU, la OMS, nos dicen que en el mundo hay unos 500 millones de niños que viven en zonas de extrema inundación y que unos 160 millones de niños viven en zonas donde hay una sequía grave o muy grave.
Y todo eso se está agravando con el cambio climático con el que estamos conviviendo actualmente. Por si no habéis visto todavía la diferencia, que algunos a lo mejor todavía no se acaba de despertar, la diferencia creo que es importante. Pero os voy a dar cifras, por si queréis, todavía más. Si vemos y estudiamos un poco la población en el mundo, de los países ricos no llega al 20% de la población del mundo, el 80% está en países pobres. Sin embargo, la riqueza está totalmente al revés. El 80% está en países con los países ricos y el 20% en los pobres. El consumo de energía es un tercio mayor en los países pobres, siendo un 80% de la población. ¿Lo sabéis? Y igual, los alimentos de lo mismo modo. Luego, fijaros el reparto tan poco equitativo que hay de todo. Eso es para atrás. ¿Y qué podemos hacer? ¿Quedarnos aquí quietos, sentados? Bueno, puede ser una solución. Que nos lo cuenten, vemos el telediario. La guerra aquí, ha pasado aquí, un campo de refugiados. Pues lo primero que tenemos que hacer, por supuesto, y yo por lo menos lo hago, es ayudar. La ayuda. Ayudarlos porque es obligación como sociedad y como humanos. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Es más, se dice que el alma de una sociedad se puede juzgar simple y llanamente por el trato que se le da a la población más vulnerable o a los miembros más vulnerables que hay en ella. Hagamos un poco de conciencia. Porque además, si no actuamos, los datos predictivos que nos da la UNICEF para el 2030 no es que disminuya todo esto, todo lo contrario. Va a haber un cierto reparto distinto, pero el mismo número de población en peligro. Lo que pasa es que va a estar casi toda en la región subsahariana, en el África occidental subsahariana. No tenemos que ser superhéroes, pero sí tenemos que actuar. La acción. Porque además se saben que con medidas bien conocidas ya, de bajo coste y de fácil prestación, se puede hacer mucho, bastante, y en eso estamos, mucho. Si no hacemos esto, fijaros las tendencias de aquí al año 2030. 9 de cada 10 niños van a estar en pobreza extrema y vivirán en el África subsahariana, como os he dicho. Al menos que abordemos esto, como digo, 167 millones de niños vivirán en la extrema pobreza, 69 millones de niños menores de 5 años morirán entre 2016, o sea, ya han muerto bastantes, hasta 2030, y 60 millones de niños en edad de asistir a la escuela primaria seguirán sin escolarizar, con lo cual también coartamos su desarrollo en otros muchos sentidos. Luego, tenemos que dar recursos, medios, conocimientos, material, tenemos que dar, porque además es tan simple que los datos que nos aportan las grandes organizaciones nos dicen que un 40% de las muertes que se producen de neonatos en el mundo se podrían evitar con medidas básicas, muy básicas y esenciales. Fomento de la lactancia materna, cuidados del cordón, cuidados pretérmino y otro 30%, podría incluso mejorarse simplemente con otras medidas como serían las madres canguro, cuidado de la sepsis, la ictericia, o sea que son medidas que aquí vemos tan simples y tenemos tan trillado que fijaros lo fácil que sería. Pero lo importante de todo esto que he ido contando es que estamos formando una palabra que es la que debe de guiarnos en todo esto. Tenemos que ser solidarios. Y esa es la base de todo esto, que seamos solidarios unos con otros. Nosotros, como digo, nos dedicamos en todos los campos de la vacuna, desde el momento de ensayos clínicos, desde fase 1 a fase 3. Nosotros tenemos una fundación dentro del grupo IHP, que es Fundación Alfonso Carmona, que se dedica a ensayos clínicos, una unidad de investigación. De hecho, yo, el 90% de mi tiempo lo dedico a eso y me gano la vida de eso, de ensayos internacionales. Como digo, también tenemos un campo asistencial. Tenemos en el grupo unas 18 o 20 enfermeras, tenemos consultas en varias provincias en la zona de Andalucía
y también gestiono el tema de vacunación, de los centros de vacunaciones que tenemos. Pero me faltaba eso y llevaba ya mucho tiempo. Tuvimos la gran suerte de contactar con una ONG que nos dio la oportunidad, porque no olvidemos que dentro de estas medidas que yo he dicho, que son de fácil prestación, también están las vacunas. Si analizamos la causa de muerte de los niños menores de 5 años en el mundo, casi el 80% de sus muertes son fácilmente evitables con vacunas. Hablando de neumonía, diarrea, paludismo, malaria, todo, muchas de ellas son prevenibles. Para que sepáis un poquito de datos, hemos mejorado bastante. En el mundo actualmente se ponen unos 116 millones de vacunas, o sea, un 86% de la población tiene vacunas básicas, calendarios básicos, pero aún así hay todavía casi 20 millones de niños que no se vacunan. Luego, hay que trabajar mucho, bastante. Y no podemos esperar que los gobiernos nos saquen las castañas del fuego, porque no es así. No se llega muchas veces a los sitios. Y si tenéis medios y podéis hacerlo, como estamos haciendo nosotros somos Grupo IHP, como hemos dicho, y pudimos contactar con una asociación que se llama África Arcoíris, que el vicecónsul o el cónsul honorario vive en Sevilla y contactó con nosotros para hacer campañas y otras acciones en Costa de Marfil. El cónsul de Costa de Marfil. ¿Quién somos? Pues somos un equipo de los dos sitios, o sea, un equipo que vive allí, son muchos de ellos profesores de la Universidad de Abiyán, que es la capital, digamos, económica de Costa de Marfil, la otra es Yamoussoukro, que es la administrativa, y ese equipo es el que suele coordinar las campañas, en contacto con el Instituto de Higiene de allí del país, y nosotros lo que hacemos es aportar nuestro trabajo durante la campaña, y tenéis, pues aquí estoy yo, como estáis viendo, y compañeros del equipo hispalense, del Instituto Hispalense, cuando vamos a hacer la campaña. ¿Qué nos encontramos? Por los contrastes más grandes. Esto está en los hoteles. Cuidado con la prostitución infantil. Esto, si alguno tiene curiosidad, podéis meteros en la página web, buscáis Basílica de Yamoussoukro. Para que hagáis una idea, eso lo hizo un dictador que estaba en el país, y eso es una réplica, pero a mayor. O sea, el Vaticano cabe dentro. Está hecho a réplica, pero cabe dentro. Digo, pues si queréis verla, es digno. Eso se ve un poblado de chabola y de pronto tú ves eso que dices tú, ¿esto qué es? ¿Esto qué pinta aquí? Además, una curiosidad, ya que estamos contando muchas curiosidades, en las vitrinas donde está la mesa con los apóstoles, hay un apóstol moreno, que es el dictador. Vemos un calendario básico, pero para que veáis lo que es, pues yo, si queréis, paro, pero me queda un poquito. Voy a acelerar un poco. Bueno, la sanidad no es pública, aunque parezca mentira. Vale dinero a la vacunación, hay un calendario mínimo, pero si veis los precios, estos son los precios. Sanidad, esto es un cajón de lo que decía mi abuelo para los pollos. Estos son las incubadoras que tenemos. Este es el quirófano. Le falta que nos cante una saeta. La asepsia, imaginaros la que tienen. O sea, cuando tú vas a un hospital de pago, ¿eh? La educación, pues imaginaros las escuelas como son, cuando vamos allí. Seguridad. Hemos ido a campañas con guerra civil. Ahora mismo hay una paz tensa, pero bueno, sí, es una paz, una negociación entre las facciones, pero siempre solemos ir, curiosamente, a la ida, al sitio donde vamos a vacunar, porque siempre es a distintos sitios, vamos con ejército, volvemos solos. Pues si, como ya ha vacunado, pues si le pegan un tiro, que ya da igual. Pero para allá sí lo vamos a llevar a que pongan las vacunas, que para eso están aquí. Una sociedad donde conviven 67 etnias distintas y no todas a la misma altura, como he dicho antes. 67 etnias, aquí tenéis chicas con burka, tenéis chicas con... Y bueno, una sociedad... Perdón, esta chica tiene 14 años y tiene 2 hijos. Vino a vacunarse el que está debajo, que no se ve bien, detrás de la cabecita, el otro de atrás, y esta pequeñita. La chica con 14 o 15 años tenía, ¿eh? Bueno, mucho huérfano, tema sida y mucha patología. No vemos hambruna, porque es un país rico, muchos raíces, comen frutas y verduras bastante. No vemos hambruna que se ve en otros sitios. ¿Qué hacemos? Hacemos no solamente campañas vacunales, hemos hecho colegios con cosas que nos donan instituciones en Sevilla o en la zona o en Andalucía. Salud, si vemos un niño que tiene un problema, incluso podemos repatriar en un momento dado, junto con otra ONG que participamos que se llama
Tierra de Hombre, los intervenimos y luego los regresamos. Campañas vacunales. Imaginaros, el otro día salió el tema, nosotros ponemos unas 15.000 vacunas cada que vamos en 4 o 5 días. Y somos 3, 4 vacunadores. Imaginaros el ritmo que podemos coger. Hoy en día es mucho más organizado. Al principio, como también dije el otro día en una de las charlas que dio Teresa, pues ellos tenían el pensamiento de que entre más se vacunaran, mejor, más vida. Entonces muchas veces pinchábamos, como no nos conocíamos, pinchábamos muchas veces al mismo 2 veces. Venía otra vez y se la poníamos, porque ya hoy en día los tenemos por clase organizados con los profesores, hablamos con ellos y nos traen en fila uno detrás de otro y vamos con ellos, ¿no? Formamos a los equipos que vienen con nosotros, no vamos solos, vamos con un equipo de sanitarios de allí, los formamos para que sepan cómo hacemos aquí las cosas. Incluso estamos haciendo acuerdos con la universidad. Aquí tenéis fotos muy simpáticas, conocéis a Paco, bueno, Paco trabaja, es compañero nuestro también, que es el presidente de la Sociedad de Enfermedades Tropicales, Paco Jiménez, y tenemos colaboradores que recibimos infinitamente más de lo que damos. Infinitamente más de lo que damos. No podéis imaginaros cómo nos reciben, la alegría que les da, cómo nos tocan, cómo están felices con nosotros. Fijaros, ahí están recién vacunados, ¿eh? O sea, que están en las fotos, están con su carnet en la mano, ellos están, vamos, locos. Aquí estamos en distintas campañas, nos reciben los carnets en las manos. Bueno, voy a acelerar un poquito porque nos van a pegar. ¿Y qué esperamos? Pues esperamos que, evidentemente, que esas caras nunca pierdan esa sonrisa y podamos ayudar totalmente. Y podamos un sustento para ello. No sé si me da tiempo un vídeo. No, vale, perdón. Gracias. Ese vídeo... Gracias. Pues yo lo siento, pero no te puedo dar las gracias. Ni a Forcada, ni al comité científico, lo siento. Tengo que ser consecuente con lo que voy a contar ahora después, y luego lo entenderás, y luego lo entenderemos. Me van a permitir, o me permitís, no sé cómo, de momento, que os haga una pregunta, o 2 preguntas en una, que sería, una, ¿cómo esta mañana le contarían a una amiga mía, muy rusa ella, que tiene un cáncer de mama? ¿Cómo se lo dirían? No me voy a poner tontorrón, pero ¿cuál es la diferencia entre unos padres que deciden vacunar a un niño en consulta, deciden, sí, póngasela, y otros padres que no quieren que su hija o hijo sea vacunado? Igual es porque entran dentro de ese 27% de los que hay aquí que no se vacunan, pero bueno, podría ser. Bien, estamos en un momento que a mí me mola mucho, porque por fin se mete la comunicación en un contexto muy técnico, vacunas, enfermeros y enfermeras con vacunas. Y ahí nos metemos el concepto de comunicación. Yo creo que hay una brecha muy grande entre los que generan conocimiento, que sois vosotros, y muy buen conocimiento, y el que lo recibe y lo tiene que aplicar, que es el usuario. Hay una brecha, lo siento. Estoy convencido de que hay una relación directa entre mala comunicación y mala praxis profesional. Y no es lo que más me preocupa. Lo que más me preocupa es que se pierden oportunidades. Se pierden oportunidades, se pierde adherencia, se pierden momentos para proponer deshabituación tabáquica, se pierden oportunidades. Por lo tanto, sí es verdad que mola hablar de comunicación en un contexto así. Claro que mola. Pues yo tenía que haber utilizado lo que coloquialmente se dice el borrador universal. Es decir, cuando te proponen algo y no te lo crees así, dices, bueno, pues se ha quedado buen día. Se ha quedado buen día. Se ha quedado buen día. Si es que cuando a mí me dicen, Alfonso, ¿quieres hablar de comunicación en el Congreso de Vacunas y Enfermería, enfermeras? Se ha quedado buen día. Tenía que haber dicho, se ha quedado buen día, se ha quedado buen día. Y no lo dije, y aquí estoy, ¿no?
Y aquí estoy. Entonces, desde ese momento, hace como 2 o 3 meses, pues yo me he tenido que plantear varias cosas. Una, ¿quién organiza esto? ¿Qué objetivos tiene la organización del Congreso? Me lo tengo que plantear. Me tengo que plantear qué tiempo tengo. Me tengo que plantear en qué momento de la mesa 5 intervengo. Me lo tengo que plantear. Me tengo que plantear incluso antes de venirme, después de currar, con mi mujer al lado, diciendo, ponte traje. No, Maribel, que lo hice una vez y me equivoqué. Bueno, no, pues sales pitando, pues ponte algo así. Eso también hay que verlo, hay que planificarlo. Tengo que pensar también desde ese momento cero qué perfil de público tendré. Compañeros, amigos, los tengo ahí, los tengo. Colegas, ¿cuántos van a venir? ¿Habrá antivacunas? ¿Habrá gente a la que le horrorice hablar en público? Glosofóbicos se llaman, glosofóbicos. Me estoy acordando ahora de nuestros alumnos de enfermería, que en uno u otro contexto tenemos, o de relaciones laborales, en el que también estoy. Pero estoy absolutamente convencido que si les propones que elegir entre presentación oral de un trabajo de fin de grado o cualquier trabajo y trabajos forzados, prisión preventiva, que se lleva tanto ahora, deciden prisión preventiva, aunque no vayan con los que meten en prisión preventiva últimamente. Estoy convencido. Bueno, pues aquí estoy. 30 años y el primer día no fue tan bonito como este. Estupendo público, mesa estupenda. ¿Qué va? Me puse en un atril más pequeño que eso, la mitad o 3/4 partes de eso, y se me cayeron todos los acetatos. Todos al suelo. Con acetatos, en una mutua, con médicos y preventivistas y no sé quién. Para subir aquí, en allí, me tuve que iniciar previamente en un de alpinismo. Eran cada escalón así. O sea, teníamos que hacer así para subir al escenario. Y eso, después de todo, sigo haciéndolo así de mal. Bueno, pues aquí estoy. Y puestos a estar, dije, pues estoy el último de la mesa, estoy en un congreso así, y les voy a pedir un favor entonces. Claro, yo me vengo aquí un viernes por la tarde sin llevarme ni un tupper de la comida ni de la cena de anoche, y yo tengo que pedir un favor al público. Vale, cojan todos sus móviles. Óscar, lo siento. Yo lo había preparado. Te lo juro que lo había preparado. ¿Pueden coger todos sus móviles, por favor? Es fácil, muchos están todo el rato con él. Yo voy a coger el mío. Vale, ahora yo les voy a pedir una cosa. Que lo tiren al suelo. ¿Lo ha tirado alguien? Pero, ¿sí? ¿Sí? Bueno, pues lo tiré. Pues, bueno, pues hay muchos que no lo han hecho. Y si no jugamos, no jugamos. Hasta luego. La comunicación eficaz es la base de las relaciones humanas exitosas en cualquier ambiente donde el hombre deba interactuar con sus semejantes. ¿Vale? Ayer oí, no exagero, 1.200 vales. ¿Vale? 1.201. Y eran profesores, docentes. ¿Vale? No voy a jugar a esto. Pero esto en una consulta son barreras de la comunicación. Son barreras de la comunicación. Barreras mecánicas, las hemos visto y las habéis visto por la mañana. Mecánicas y físicas, ¿de qué? De esto, del ordenador. Funciona, no funciona, se va para adelante, se va para atrás. Eso interrumpe la comunicación. Sí. Barreras semánticas, que bien lo sabes, Inma. Barreras semánticas por lenguas, idiomas, terminologías, barreras. Barreras
barreras también psicológicas, que a mí me mola o no me mola, que yo tengo mis prejuicios, que soy un emisor y que tengo ahí receptores y que los mismos pueden no interactuar como yo quiero que se interactúe, psicológicas. Tengo también barreras actitudinales. Pues claro, mis propios valores, mis propios principios. Y también tengo barreras sociodemográficas. ¿Las han contado? 5 barreras. Barreras sociodemográficas. La edad. Y me fastidia porque hay aquí alguno que siempre me da con el tema de la edad. Ya no pelo ni canas. Pero son barreras. ¿Y esto qué tiene que hacer la enfermería? Derribarlas. Derribar las barreras. Derribarlas. Y hay que pensar en ellas. Porque si no, no conseguimos que el mensaje llegue a un receptor. Sea masa, sea un grupo, sea un individuo solo. No llega. No llega. Y misión fallida. Por lo tanto, derriben barreras. Qué difícil es no comunicar. ¿Se han dado cuenta? ¿Se han dado cuenta? Yo he mandado mensajes no verbal, aquí ahora. Pero la comunicación es verbal y no verbal. Pesa más la no verbal. Yo, lo primeras cosas que aprendí en psicología es aguantar el silencio. Lo aguanto de cine. Podría estar aquí 35 minutos callado, a ver quién habla. Comunicación no verbal y verbal. Es muy importante. Tómense la comunicación con seriedad, con responsabilidad. Es un consejo de amigo, que es lo que he querido hacer al final y no un fuego de campamento. Tómensela con seriedad, con todos los elementos de esa cadena de la comunicación, manteniéndolos en todo momento y con esas barreras en todo momento en la superficie de nuestra conciencia. La comunicación vale en procesos asistenciales, que son los nuestros. Vale en procesos educativos, aunque digan 1200 veces vale. Vale en procesos de dirección. Vale en procesos de información. Vale en procesos de oratoria. Vale en procesos de lo que queramos. Miren qué raíz tan bonita. Común, comunidad y comunicación. Qué raíz tan bonita, ¿eh? Ya lo sé. Ya sé que lo saben. Perdonadme. Yo lo que quiero es que todos esos eslabones, todos esos, los contempléis, los tengáis en cuenta. Tengáis en cuenta al receptor, que en este caso sois vosotros, pero que al mismo tiempo sois emisores. Yo estoy leyendo. Yo me he hecho 4 trozos y estoy dirigiéndome a todos. Estoy leyendo lo que ocurre. Estoy leyendo. ¿Alguien bosteza? ¿No bosteza? ¿Alguien coge un móvil? No, porque lo ha tirado. Estoy leyendo. Es decir, y he elaborado un mensaje en su conjunto y con unos canales, que son estos. Pues, mi voz, mi creatividad. Manténgalos todos ahí, aquí en la conciencia. Súbanlos cuando vayan a hacer una intervención con un individuo. Vean una consulta. Contexto. Consulta, una mesa, unos usuarios, un tiempo. Están esperando fuera más. Y un receptor que podría tener características como los que nos ha propuesto Inma, ¿verdad? Y también Juan Alfonso, claro. Manténgalos todos. Mejorará la comunicación. Lo que no podemos es pensar y no ver más para allá de este ombligo y creer que somos el eje del universo. Yo quiero que el mensaje llegue al receptor. Ojo, por lo tanto vamos a tenerlo en cuenta. Y con un mensaje que se adapte a él. Ojo, pues entonces lo voy a tener en cuenta. Y eso lo tengo que hacer en oratoria pública y en oratoria individual, personalizada a un usuario con sus papás y con quien sea. Son consejos de amigos, no son broncas. Parece bronca, ¿verdad? Es que puede ocurrir esto. Dice, ¿te parecerá increíble
Le dice el señor a la señora, pero he descubierto cómo podemos llegar a fin de mes. Dice la señora, dice, se te ha caído una oreja. Dice, tú siempre interrumpiendo. Es que puede pasar esto, ¿eh? Es que puede pasar esto. Por lo tanto, yo les propongo que nunca mejor sitio para proponer algo, fotografía local, es que sean artesanos de la comunicación, manejando todos esos elementos, todos, y cada uno de ellos en cada actuación profesional. Mejorará nuestra praxis. Artesanos de la comunicación. Artesanos. Qué zapato tan bonito al final. Si se cuida, si se ponen los clavos, se pone bien el cemen o el semen, que dice el de Elche, el semen, y finalmente nos lo ponemos y vestimos el pie. Ustedes son los responsables, no son el prota de la comunicación, son los responsables. Es decir, tienen que mantener la atención durante los 18 minutos, o los 2 o los 5. Tienen que generar interés, tienen que generar deseos y provocar a la acción, que se vacunen. Por ejemplo, que se vacunen. Coberturas mayores, adhesión mayor, participación mayor, éxito en la salud pública. Misión cumplida. Son ustedes el responsable, pero me da un miedo el emisor, de verdad. Me doy un miedo. Alumna de segundo de Relaciones Laborales. Trabajo que tienen que exponer. Están en periodo de aprendizaje, no están ya para irse al final profesional. Y tiene que responder a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el papel, el rol del graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos en un futuro profesional, en una dirección de recursos humanos? Y no pudo articular palabra. No sabía responder a eso. Había hecho yo esa misma pregunta 9 veces. Era el 10º grupo y último. ¡Ay, el emisor! Por eso pongo ¡ay, el emisor! ¡Ay, el emisor! Vamos a hacer un experimento. ¿Qué pensarían ustedes si ahora mismo se oye una bofetada en el teatro y sale una mujer? Una de las compañeras sale por ahí a paso rápido. ¿Qué pensarían? ¿Que el de al lado se ha pasado? ¿Que ha dicho, me voy, no aguanto a Alfonso? Cada uno pensaría una cosa distinta. Esos son pensamientos distorsionados. Los pensamientos en el emisor, esos diálogos internos que tenemos con nosotros mismos, lo que hacen es mermar la comunicación. Si yo pienso, antes de venir aquí, antes, lo voy a hacer mal, yo no sé por qué me lío aquel chaval amigo mío, yo no sé qué voy a hacer aquí, qué voy a hacer, me va a salir fatal, me voy a poner nervioso, me voy a poner a sudar. Durante, siguiente fase, aquí. No les saco una sonrisa, José Ramón me está diciendo que ya está bien de hacer el payaso, por su cara. Después, qué mal lo he hecho, Maribel, me tenía que haber puesto corbata, era lo que tú me decías, les hubiera caído mejor, no me volverán a llamar en un congreso, nunca más, me señalarán por la calle. Esos son pensamientos distorsionados. Podemos pensar positivo o negativamente. Positiva o negativamente. Yo decidid que en el coco solo os entren pensamientos positivos. Lo voy a hacer bien, yo soy al que han llamado porque Juan Alfonso sabe de una cosa, Óscar sabe de otra, Inma sabe de otra, no había otro, y me llamaron a mí. Pero bueno, ya me han dicho, no me llamarán a un congreso de ginecología y obstetricia, seguramente que no. Antes, me lo voy a preparar, me lo voy a currar. 3 meses currando, partí de 560 transparencias
Y dije, no puede ser, Alfonso, quédate en unas 30, si llego, y vete a casa con la misión cumplida. Durante, nadie se da cuenta si estoy nervioso, si no estoy nervioso. O pocos. Yo soy el que me estoy distorsionando mis pensamientos diciendo, estoy sudando por la espalda que como haga así, me van a ver entero. Las axilas tipo Camacho, así hasta aquí abajo. ¿Y qué? ¿Y qué pasa? ¿No sudáis vosotros? Pues claro que sí, sudamos. ¿No nos ponemos nerviosos? Pues claro. Yo me tengo que mandar un mensaje y me lo planteo siempre de la misma manera. Os miro y pienso, si son buena gente, de verdad. Pero si quieren que Juan Alfonso triunfe, que Óscar triunfe, que Inma triunfe y que triunfe yo, si quieren que nosotros tengamos éxito, son buena gente. Vamos a hacer que no se duerman. Otro elemento que han de controlar es el de la comunicación no verbal. Punto. ¿A través de qué? ¿A través de qué? Pues, por ejemplo, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Inma. Inma, yo soy Alfonso. Esta es una distancia social. Otra cosa sería que yo a Inma le dijera, hola Inma, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Estoy abordando y no pega que en público nos besemos. No pega, gracias. Esa es la proxemia, la proxémica, la proximidad con nuestros receptores en masa o individualmente, la proxémica. Luego los gestos, los balanceos, los tics. Mirad un postpartido, cuando llega el futbolista y le entrevistan. Están así, la entrevistadora o entrevistador hablando. Cuando tiene que responder, hacen así. Bueno, el partido ha sido duro, sabíamos que veníamos aquí a jugar, tenemos el siguiente partido, ya estamos pensando. Nueva pregunta. Y el futbolista hace así. Responde, pues yo también creo que estoy ahí de acuerdo. Vuelven a hacer tics, movimientos, balanceo. Todo eso distrae y al final cansa al receptor y al final la comunicación no llega y el mensaje menos. La comunicación no verbal, la kinesia, el movimiento, la proximidad y la paralingüística. O vale. Elemento no verbal. Es decir, que ustedes o se involucran, como hace la gallina, en un plato de huevos fritos con jamón, o se comprometen en la comunicación, comprometiendo y dando algo de sí. Yo he dado de mí hoy mucho, porque me he ido de mi casa y he dejado a mi chiquillo jugando al fútbol, que es muy malo, no me retira, pero él quería. Por lo tanto, yo me he comprometido a hacer esto en el último sitio, en el último lugar, quiero decir, y para recuperar. Esto es persuasión. Hay para todos y para todas, ¿eh? Ojo. Hay para todas. Y para todas y para todos. Miren, la mejor persona que yo he visto persuadiendo es esta niña. Escuchen. Bueno, no sé si se escucha. La niña no quiere ir al cole y no se quiere tomar el desayuno. Usa la excusa de que me pica mucho, mamá, que no puedo ir al cole porque me pica mucho. ¿Una pomada? No. Y finalmente dice, mamá, no puedo ir al cole porque estoy embarazada. Eso es persuasión. Querido José Ramón, ¿cómo no te voy a querer? Forcada, ¿cómo no os voy a agradecer? Es que uno de los principios de la persuasión es el halagar, agradecer.
pero no continuamente, las veces que Forcada habrá recibido halagos durante estos 2 días y medio, ¿verdad? Y ya llega un momento que ya no le hacen nada. No le pidáis nada porque ya no entra ahí. Por lo tanto, la persuasión hay que usarla respecto a habilidades, no qué guapa eres o qué guapo eres, sino habilidades. Qué valiente montar un congreso así, amigo. Qué valiente, qué valientes. Qué valientes estar aquí un viernes por la tarde. Y muy poquitos. Eso vale para una consulta, ¿eh? Y estos principios. Resaltaré el de autoridad. Nosotros somos referentes. No me gusta nada el concepto, que lo sepáis. Somos los expertos. Somos la autoridad sanitaria, dando consejos del tipo que sea. Bueno, el que no se lo crea, que tire el móvil. Disparen siempre al corazón y a la cabeza cuando tengan que mandar mensajes. La persuasión se abona en la cabeza. Síganme. La persuasión se abona aquí, pero se siembra aquí. Pegarle tiros arriba y al corazón, en cada mensaje. Es un consejo de amigo. ¿Y los nervios? Pues los nervios, nada. Los nervios, si ustedes se han preparado, vosotros os habéis preparado, la ponencia, la comunicación, perfecto. Si habéis venido a visitar el salón, perfecto. Los que han comunicado han venido con corbata, perfecto. No, se suda y ¿qué pasa? Soy natural y soy así. No pasa nada. ¿Que se pone la transparencia mal? Pues se pone mal. Pues ¿qué pasa? No pasa nada. Los nervios, además, se van controlando, poco a poco. Y se consigue entrenando, ensayando. Claro que sí. Este es el prota. El prota son estos. Sois vosotros para mí, sois vosotros. Sois mis protagonistas de hoy. Y en otro momento pues serán. ¿Me pasaríais el micro? ¿Sí? Como sois mi prota... No dos, no ya. ¿Me los puedes ir pasando por ahí? ¿Sí? ¿Quién me lee la primera frase? Elementos de la comunicación, el receptor. Y si sois mis protas, sois mis protas. ¿Quién lee la primera frase de arriba? Arriba. Dedica tiempo para trabajar, es el precio del buen éxito. Otro. Vamos, deprisa, que se me pasa. Dedica tiempo para pensar, es la fuente del poder. Muy bien, gracias. Dedica tiempo para divertirte. Es el secreto de la juventud eterna. Muy bien. Dedica tiempo para leer, es el fundamento de la sabiduría. Gracias. Dedica tiempo para soñar. Es como enganchar un coche a una estrella. Qué bonito. Te ha tocado la mejor, ¿eh? Yo creo que sí. Resumen. Manejen los contenidos de lo que vienen a hacer aquí, cuando expongan algo. La técnica se aprende. Los elementos los tenemos en cuenta, los elementos de la cadena. Y ensayamos, practicamos mucho. Y ahí están los colegas para decirte, Alfonso, te has pasado hoy. No, Alfonso, te ha faltado esto. Te ha sobrado todo lo demás. Autocrítica y exocrítica. Lo que al final va a quedar de todo este congreso, siento decirlo, es cómo os han contado las cosas. En el mayor porcentaje de lo que queda aquí. ¿Cómo? Y termino con esto. De verdad, esto es verdad. Es que tengo ahí a mi amigo Benjamín, con el que estuve el lunes, tiene 89 años, y lo tengo como un hombre muy persuasivo. Hace 50 años tenían que hacerle estimó el APA antiguamente y el AMPA ahora, de un colegio en el que él estaba, sus hijos, que a los niños les vendría muy bien, hace 50 años, hacerles reconocimientos médicos. Y aprovechando que pasó por allí el camión de la Mutua, les preguntó, ¿cuánto vale hacer un reconocimiento a los niños estos que son población vulnerable y tienen muchas discapacidades y tal? Un reconocimiento. Y dice de la Mutua, 15 pesetas. Coge Benjamín Díaz y se va al Ayuntamiento de Elda, habla con el alcalde y dice, yo no tengo dinero para esto. Nunca tienen. Hace 50 años y en hoy. Dice, bueno, pero te puedes ir a la Diputación. Y se van a la Diputación el alcalde, el concejal
y 2 o 3 que pertenecían a la APA. Diputación de Luis Díaz Alperi. Entran allí, dejan a los concejales, al concejal y al ayuntamiento, y al presidente al alcalde, y pasan solamente los papás. Entonces entra un salón, un despacho. Madre mía, qué despacho. Unos cuadros en la pared, un sillón en el que no cabía. O sí cabía, no le sobraba, quiero decir que le sobraba. ¿Me habéis entendido? Y una mesa espectacular. Dice, una mesa, nos sentamos alrededor, una mesa cincelada, cada pata así. Le plantean que necesitan 15 pesetas para hacer los reconocimientos médicos y dice el presidente de la Diputación, yo no puedo daros nada, esto se me pondrían en cola mañana, 40.000. Y dice Benjamín, pues ya lo tengo, Usted nos da la mesa, la vendemos y con eso tenemos para pagar los reconocimientos de los 60 niños a 15 pesetas cada uno. Al día siguiente tenían 8 pesetas por niño y el resto lo consiguieron por otros medios. Pero el mismo que le había negado fue persuadido para que lo hicieran. He conseguido que nadie lo haga. No he visto ninguna cara así. Por lo tanto, misión cumplida. Estupenda decisión la de hacer un congreso de vacunas. De verdad, la digo con sinceridad. Les deseo muchos más congresos. Muchas gracias.